Hola devs, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy veremos cómo modificar el login que creamos en el video anterior, en el video de Laravel, creación del login en menos de 10 minutos. Hoy vamos a modificarlo para agregarle algunos campos al registro y que pues entendamos cómo funciona un poco el framework y poder customizarlo según nuestras necesidades. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el proyecto. Yo lo había pues detenido, entonces sail app-d. Acá inician nuestros contenedores y acá pues ya como vemos pues debe estar corriendo. Perfecto. Eh, Como estamos utilizando modelo vista controlador, lo primero que les recomiendo cuando trabajamos Laravel es iniciar desde el apartado de rutas. Eh, Normalmente las rutas se guardan acá en web porque es una aplicación web, pero como vemos acá pues tenemos un nuevo archivo que se llama out. Entonces muy probablemente acá estén las rutas de autenticación. Efectivamente acá tenemos la ruta registro, login, forgot password y demás. En nuestro caso vamos a dar dos rutas de registro. Una es get y la otra es post. Esto es porque el primer get es el que nos carga la vista, que es el que retorna este formulario. Y el post es el que recibe la función que recibe los datos del formulario para registrar el usuario. Si nosotros queremos cambiar el nombre de la ruta, podemos hacerlo acá. Ya no, digamos que no quiero que se llame register, sino registro. Guardo. Me voy al navegador, me devuelvo, actualizo y ya la ruta quedó registro. ¿Sí? Es importante que cambien solo el primer parámetro, pues el name viene siendo el identificador que utiliza el framework en las funciones de Blade. Sí, vamos a verlo en un momento. Entonces tenemos esta ruta y vamos a ver que existe un controlador que se llama Registered User Controller. Entonces vamos a ir a este controlador. Podemos usar control P y saltamos al archivo. Vamos a ver una función create. Entonces acá la get está utilizando la función create y el post está utilizando la función store. Entonces create, store. Como vemos, create retorna una vista que está en la carpeta out register. Como retorna una vista, pues debemos ir obviamente a nuestra parte de resources, views. Como vemos, entonces está out y acá va a estar register.blade. Acá tendríamos el formulario, como vemos está nombre, email, password confirmation y demás. Entonces ya tenemos nuestra vista acá identificada. Como vemos ya tenemos entonces vista y controlador. Y lo primero que debemos hacer es agregarle algunos campos a este formulario. Entonces, lo primero que yo les aconsejo es hacer la parte del backend y luego la parte del front. La parte del backend vendría siendo la parte de base de datos y la lógica que necesitamos para la modificación del login. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es revisemos acá en Database las migrations. Aquí, como vemos, tenemos una migration de la tabla de usuarios, caché y jobs. Si yo reviso la tabla de usuario, aquí vamos a encontrar pues la tabla que está asociada a los usuarios que estamos registrando. Como vemos está nombre, correo, si el email está verificado y un password. Que pues vienen siendo muy correspondientes acá, nombre, email, password y pues confirm password existe acá, obviamente no va a existir en la base de datos y se usa para comparar versus el password anterior y validar que el usuario envíe el password, el mismo password y pues no tener un error que él guarde la contraseña y después la haya escrito mal y tenga que recuperarla. Aquí en la función create podríamos modificar esta migración, pero pues no se los aconsejo. ¿Por qué? Porque esta migración viene por defecto en Laravel y pues el deber ser sería crear una nueva migración. Para ello vamos a ejecutar con Sail un comando que se llama artisan
make, podemos dar enter y él nos va a dar cierta ayuda. Entonces podemos con la función make crear todo este tipo de archivos dentro del framework. Yo lo que quiero crear es una migración. Entonces aquí puedo venir y make migration. Entonces vamos a make migration. Y les aconsejo poner un nombre muy diciente. Sería como add columns to user table. En esta migración vamos a agregar columnas extras a la tabla de usuarios. Acá dice que se creó correctamente. Si yo refresco mi lista de archivos, acá se creó create user add columns to user table. Al yo ser diciente, el framework detecta lo que quiero hacer y ya está utilizando directamente la tabla de usuario. ¿Sí? Como vemos acá, el esquema es users y acá, bueno, acá está utilizando user porque especifique user table. Debe ser en plural, entonces podemos modificarlo acá, acá y pues en el nombre de la migración. Perfecto. Entonces aquí vamos a agregar, pues para este ejercicio yo quiero agregar un apellido y un número de teléfono. Entonces para ello, si yo me voy a revisar acá usuarios, vemos que el tipo del nombre es string, obviamente el del apellido sería string. Y el del teléfono, como es un valor que no vamos a operar, también lo voy a estimar como un string. Entonces, bueno, puedo copiar esta línea. Y acá entonces en el string sería, el apellido en inglés es last name. Y el otro sería phone. La tabla de usuarios tiene por defecto, una migración por defecto tiene dos funciones. La función app, que es cuando se crea la tabla, y la función down cuando queremos que se elimine. Acá por defecto él ya está eliminando el esquema de usuario, el esquema de password reset token y de sesiones. Por defecto yo no le voy a agregar nada a la función down, voy a borrar esto. Porque pues esta migración ya se va a encargar de borrar la tabla. Entonces no tiene sentido borrarla de nuevo. Vamos a ejecutar esta migración. Entonces artisan migrate. Y vemos que ya se creó se corrió la migración. Es decir, nuestra tabla de usuarios ahora va a tener dos columnas extra que sería apellido y teléfono. Si ustedes quieren que en la tabla quede en el mismo orden, pues pueden modificar igual esta migración, no hay ningún problema. No hay ninguna excepción para modificarla, pero pues el estándar sería trabajar sobre esta. Una vez tenemos esto, entonces vamos a modificar nuestro usuario. Igual me gustaría acá tener instalado un phpMyAdmin. Vamos a agregarlo. Entonces para ello nos vamos a ir aquí a la parte de Docker. Acá existe el Docker Compose. Y como ya lo hemos hecho en otros videos, yo por acá tengo, acá voy a ir atrás. Como ya lo hemos hecho en videos pasados, y yo ya había agregado por acá un phpMyAdmin. Acá tengo otra instalación de Docker del video de cómo instalar Docker. Voy a copiar este pequeño fragmento de código al Docker Compose. Eso nos va a agregar un contenedor extra de phpMyAdmin Laravel. Y le voy a poner aquí login para, por si lo tengo ya creado en la otra instalación de Docker, pues que sea diferente. Y vamos a correr
de nuevo style app-d. Y esto debería de recrearnos el contenedor con php-myadmin. Acá lo tenemos. Entonces para ello vamos a abrirlo. Perfecto. Recuerden, nuestro usuario y clave base de datos están acá. Entonces nuestra base de datos es MySQL, usuario sale, password. Entonces voy a coger usuario sale, contraseña password. Y acá ya tenemos nuestra base de datos de Laravel. Vamos a ver si realmente la tabla de usuarios se modificó. Entonces tenemos nombre, email y al final, como vemos, tenemos last name y phone. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el formulario que ya habíamos visto a la vista, el register.blade, para agregar los campos. Como vemos acá existe un orden con un comentario. Entonces vamos a copiarlo. Last name. For last name. Debemos tener cuidado de que sea de la sintaxis. Last name. El ID va a ser last name. Name last name. Old last name. Esta función old se utiliza para cuando el usuario refresca la página. Laravel, si detecta que él ha llenado ya algunos campos, algunas veces sostiene los campos. Entonces la función old nos permite persistir datos después de un envío o un refresco de página. Autocomplete, quitémosle esta sección. Esto es para decirle al navegador el autocomplete. Errors para last name. Y el value, pues dejémoslo también. Como vemos, en las demás variables eran minúscula y en el value está en mayúscula. Entonces dejémoslo en mayúscula y sin guión, y veremos pues más adelante. Y de pronto si nos llega a afectar, buscamos el error. Vamos a pedir esto y el número de teléfono. Phone. Entonces para esto es acá phone. Acá podemos usar control D y elegir todas las coincidencias y cambiarlas por phone. Control D, selecciona la coincidencia debajo del mouse. Y acá P mayúscula phone. Guardamos. Voy a refrescar mi formulario. Efectivamente aquí ya aparece last name, phone. Nos está tomando una margen. Puede que nos esté faltando alguna clase. Claro que igual nuestros campos tienen MT1, pero si vemos hay una margen entre email y phone al MT4 que los demás no están tomando. Ok. Efectivamente, como clonamos name, los demás inputs sí tienen un MT4. Entonces vamos a agregar esto. Voy a tratar de formatearlo. No tenemos ningún formateador, entonces vamos a instalarlo. ¿Cómo hacemos esto? Yo utilizo Control Shift P. Voy a buscar Format Document, como lo vemos ahí. Él me dice que no hay uno, vamos a instalarlo. Y acá nos está dando varias opciones. Por experiencia yo utilizo esta extensión que se llama PHP IntelliFence. Vamos a instalarla y ella nos va a dar soporte para identar nuestro PHP. Entonces va de nuevo, Format, y ya funciona. Ok, ahora vamos a copiar de nuevo esta línea. Acá. Y esta línea acá.
Guardamos. Si queremos que Visual Studio Code formate esto, ya lo hice en otro video, pero vamos a hacerlo acá. Me puedo ir a configuraciones, format y activar la opción format on save. Guardo y ya automáticamente se formatea el código. Acá funciona perfecto. Y ahora, al hacer el register, cuando él haga el envío, él debe estar leyendo todo el formulario y pasándole esto al controlador. Como vemos acá tenemos un método post y la acción es route register. Vemos que acá tenemos nuestra ruta post y vamos a abrir el controlador en la función store. Acá como vemos tenemos unas validaciones. Entonces Laravel tiene la opción de validar los datos antes de almacenarlos en la base de datos. Para ello lo que yo voy a hacer es tomar la regla de name, la voy a copiar y vamos a pegarla 2 veces. Aquí vamos a validar el last name, debe ser exactamente el mismo nombre que el campo name de HTML, name. El ID no nos importa ni el for del label, nos importa el name. Entonces debe ser last name y el otro es phone. Ahora el last name vamos a decir que es un campo requerido. Sí, es un string y máximo 255 caracteres. Si ustedes quieren pueden disminuir la cantidad. Yo voy a personalizarlo para que no admita más de 50 caracteres e inclusive más de 30. Así evitamos que el usuario agregue demasiada información en un solo campo. Y el phone, pues tenemos que sea requerido, que sea un string efectivamente y máximo 10 caracteres. O bueno, establezcamos 12 por si quieren poner de pronto el más y el prefijo del país. Acá como vemos el email pues tiene estas reglas: requerido, string, lowercase, es decir que todo esté en minúscula, que sea un email, él tiene la validación para validar el arroba y el dominio, y que sea único, es decir que solo exista en la base de datos una vez. Y todas estas reglas ustedes igual las pueden encontrar acá en Laravel, pueden buscar Laravel Rules. Acá tenemos el validation. Y acá pues nos van a dar una introducción de cómo funciona el validador. Acá en la parte de abajo, si podemos en Available Validation Rules, acá están todas las reglas. Yo les recomiendo revisarlas, leerlas. Y un ejemplo, para el teléfono yo podría agregar la validación de que sea numérico. ¿Sí? Entonces la validación de numeric va a ser una validación en PHP para que sea un número. Podríamos igual buscar si existe alguna para phone. En el momento no existe. Entonces para ello pues vamos a las reglas. Voy a dejarlo por ahora string y les recomiendo, si ustedes van a agregar teléfonos, podemos cambiar el xtext input para que el type no sea text sino tel. Y esto lo que nos va a dar es un soporte un poco más personalizado al input para que en celular sea como un teléfono. Igual podemos escribir texto. Si ustedes quieren que sea solo números, pues pueden pasarlo a number. Actualizamos y el usuario solo podría agregar acá números. Pero pues se agregan estas flechas y tendríamos que agregar otras validaciones porque ahora podemos montar números negativos. ¿Sí? Pero pues puede que funcione así. Dejémoslo en number por ahora. Para pues por lo menos evitar que el usuario agregue letras. Si ustedes quieren, pues más adelante podemos agregar validaciones con JavaScript acá para que pues se valide. Igual en el canal también tenemos un video de validaciones con JavaScript. Podrían también implementar la librería acá, no hay ningún problema. O buscamos el soporte en Laravel para el teléfono. Ya teniendo los campos,
Bueno, voy a darle aquí a las name un espacio. Veamos. Con razón, el name, el value es del label. Es por eso. Last name sería el texto que se le va a mostrar al usuario. Pensé que era una variable de Laravel que se iba a usar más adelante. Por ahora, entonces ya lo tenemos acá. Vamos a hacer un envío de formulario, aunque pues igual en este momento estos dos campos no se están mapeando. Vamos a mapearlos antes de para que se almacenen. ¿Dónde se mapean? En el controlador. Como vemos acá, Laravel tiene esta función userCreate, es decir, está creando directamente el usuario y está asignando los nombres. Nombre de la columna en la tabla de la base de datos y el valor. El valor se almacena en la variable request con exactamente el mismo valor del campo name de HTML. Entonces acá vamos a agregar, bueno, aquí agreguemos el orden. Sería last name. Viene de request. Last raya al piso name. Coma. Y vamos a agregar font, que viene también de request. Font. Ok. Esta lógica también la podemos mover a otro archivo para no tener tanta lógica acá. Eso se llaman unos request validators y van a estar se pueden crear en otro archivo. De por sí la librería pues acá los montó, pero se puede mejorar un poco la lógica de esto. Acá, como vemos en el controlador, después se hacen las validaciones, se hace la creación. Si alguna de estas reglas no se cumple, él por defecto no va a pasar de aquí, no va a dejar crear el usuario y nos va a retornar el error. Un ejemplo, vamos a hacer un envío del formulario vacío. Entonces le voy a registrar. Bueno, acá en HTML tenemos la validación. Acá, bueno, yo copié el campo. Vamos a quitarle la validación desde el formulario para que ustedes lo vean. Acá está required. Acá le podemos quitar el autofocus porque ese solo se va a ejecutar una vez en el primer input. Vamos a tratar de enviarlo así. Bueno, acá debo llenar unos datos. El email es necesario. Voy a poner el mismo email que ya tengo registrado para generar otro error. Y voy a poner mis claves muy diferentes. Perfecto. Y acá, entonces, bueno, estamos recibiendo un error, pero no es el error esperado. Ok, dice que el método post no está soportado en la ruta registro. Esto es porque cambiamos el nombre de la ruta al inicio. Este es registro y este pues debo copiarlo y pegarlo. Ok, fue por eso. Debe ser el mismo nombre. Entonces vamos a agregar estos datos. Voy a quitar el nombre para que vean la regla. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando renombremos las rutas por esto. Register. Y como vemos acá nos retornó errores. Lo que él hizo fue actualizar la página. Él va al backend, revisa los campos. Si hay un error, retorna un array de errores. Y Laravel ya tiene el soporte y muestra el error en el campo. El error se muestra acá en el HTML con esta línea, el input error. Y viene un array de errores y obtiene el mismo name. Por eso es importante el name en el input, debe ser el mismo. Y pues él ya tiene estos textos predefinidos. Más adelante vamos a hacer un video de cómo aplicar traducciones a nivel general en Laravel. Por ahora pues este es un ensayo de modificación, entonces vamos a continuar. Como vemos las reglas ya se están utilizando, entonces ahora sí vamos a crear una... Vamos a crear una prueba ya bien hecha para poder crear el usuario. Yo refresco y vamos a crear un usuario. Se va a llamar Juan Pérez, teléfono, correo. Entonces vamos a ponerle juan@jobmail.com, clave
cualquier clave que ustedes quieran y registrar. Acá como vemos entonces dice last name does not have a value. Ok, al parecer nos está capturando el last name. Y acá nos muestra el query que se está ejecutando. Name, email, password. Ok, entonces vamos a revisar qué pasa. Aquí efectivamente sí lo estamos capturando, pero puede ser que no hemos modificado el modelo. Efectivamente. El modelo también debe ser modificado, por eso es importante el modelo vista controlador. Ya hemos modificado la vista y el controlador, pero no el modelo. El modelo necesita agregar aquí en el array de fillable las columnas que pueden ser llenadas. Sí, ustedes deben agregar acá las columnas que pueden ser llenadas. Y aquí font. Él tiene otro array que se llama hidden, que son columnas que se pueden llenar, pero que van a estar ocultas. Nunca se van a retornar en ninguna respuesta del backend. Y acá tenemos una función de cast que está haciendo pues validaciones de tiempo y de hasheo en password. Bueno, vamos a guardar el modelo. Ok. Puedo actualizar mi navegador y él va a rehacer el envío. Ok, dice controllers out, registered user controller. Vamos a ver. Controllers out. Registered user controller. Ok, al parecer hay dos. Estoy modificando el controlador de inercia. Ese es el problema. En Laravel Breeze hay una copia. Ok, interesante. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta parte de lógica que ya modificamos y voy a pegarla acá. Y ok, voy a cerrar acá y vamos a actualizar acá. Y como vemos ya funcionó. Nos hemos logueado. Si yo voy a mi perfil, acá está Juan. Si vengo a Laravel, a phpMyAdmin, ya tenemos dos usuarios. Y acá está almacenando el apellido y el phone. Si ustedes quieren, acá también pueden agregar el last name de la misma manera, un profile y agregar el value. Pues por ahora ya hemos modificado el login, ya el registro, ¿sí? Realmente ya el registro pues tiene campos nuevos y hemos visto el proceso. Vemos que pues fallé en el controlador, lo estaba agregando en inercia, son cosas que pasan en desarrollo, la verdad. Al buscar el controlador, como yo lo busqué, no me di cuenta que habían dos, en out y el otro es de Breeze. O sea, modifiqué el de vendor, entonces este es un error. Por ejemplo, estos campos que agregué acá nunca se van a guardar en el repositorio porque en el git ignore la carpeta vendor no existe, o sea, está anulada. Entonces es bueno tener cuidado con eso. Debo configurar mi Visual Studio Code para que omita los archivos del vendor. Para ello, entonces, pues acá, bueno, no tenemos ahorita un repo inicializado. Entonces, pues voy a utilizar el control Z ya que no he cerrado el Visual Studio Code. Perfecto, aquí continúa la lógica del vendor. Y modifiqué ya el controlador correcto. Espero pues les haya gustado, se haya entendido. Si de pronto tienen dudas, déjenlas en los comentarios por favor. Y estaré pues dispuesto a colaborarles con lo que necesiten. Muchas gracias por quedarse hasta acá, por ver el video hasta acá y nos vemos en el próximo video.